Buenos días o buenas tardes, como siempre. Creo que esta semana también tenéis el sentido del voto, os lo ha enviado Laura, entonces os destaco como siempre y luego cualquier pregunta que queráis pues os la respondo. En este pleno llevamos dos propuestas, una proposición de ley y una proposición no de ley, que tienen algo en común y es fortalecer la posibilidad de construir el derecho a una vida digna en nuestro país. La PNL, empiezo por ella, es relativa a realizar o construir un plan industrial para Navantia. Creemos que es una propuesta que apuesta por la industria de nuestro país y además por la dignidad laboral y por la dignidad de los salarios, por la dignidad del empleo, y es una propuesta patriota que pretende, insisto, apoyar la industria de nuestro país frente a los intentos del Partido Popular de regalarle nuestros sectores estratégicos a los fondos de inversión, a los fondos buitre. En relación a la segunda propuesta, es una proposición de ley que, como saben, hoy defenderán Marta Sibina, Alberto Garzón y Pablo Iglesias. Es una proposición de ley del Grupo Confederal de Unidos y Unidas Podemos, en Comú Podem y en Marea, para regular la eutanasia. Este es un derecho reclamado históricamente en nuestro país. Cuenta, según las últimas encuestas, con un 84% de apoyo. No baja del 60% de apoyo incluso entre el electorado del Partido Popular y supera o roza el 90% en el resto de formaciones políticas con representación parlamentaria. Me refiero a su electorado. Llevamos meses trabajando esta propuesta con colectivos de la sociedad civil y también mirando el ejemplo de otros países que ya han regulado antes este derecho, y entendemos algo muy sencillo, y es que el derecho a la vida implica también el derecho a morir dignamente y que eso debe ser, por tanto, regulado en nuestro país. Por desgracia, según nos han informado hoy, la Triple Alianza se alía de nuevo para impedir que se legisle sobre el derecho a morir con dignidad en nuestro país. Y comparto con ustedes una reflexión al respecto de los derechos civiles. Cuando miramos para atrás y vemos muchos de los derechos civiles que hoy están reconocidos en nuestro país, y pongo como ejemplo el derecho al matrimonio homosexual, a veces parece que no costó conseguirlos. Y lo cierto es que frente a una situación como esta, en la que una amplia mayoría de la sociedad da por entendido que este es un derecho que debe ser reconocido por la legislación en nuestro país, el Parlamento supone un freno al reconocimiento de este derecho. Ojalá haya un día en el que el Parlamento no sea un freno para el reconocimiento de derechos civiles como el derecho a morir dignamente y el derecho a la eutanasia. Respecto a la proposición de ley, a la toma en consideración de la proposición de ley del Partido Socialista para derogar la ley Mordaza, también les soy muy clara: nosotros vamos a votar a favor de su toma en consideración, pero tengan muy claro que nosotros no vamos a quitar la Mordaza para retroceder a la ley Corcuera, a la ley de patada en la puerta del Partido Socialista. Nosotros queremos que se derogue la ley Mordaza para avanzar en el reconocimiento de derechos civiles y políticos, para hacer posible que no se vean vulnerados derechos constitucionales, derechos fundamentales como el derecho a huelga o como el derecho a la información, para que los periodistas puedan hacer su trabajo como es debido y no tengan que ser multados, como ha ocurrido en este país, por tratar de cubrir manifestaciones o actos, insisto, que están amparados por los derechos constitucionales en nuestro país, para que un sindicalista o una sindicalista tenga absolutamente garantizados por la legislación de nuestro país su derecho, que es constitucional, a la huelga, para que en nuestro país, insisto, se puedan cumplir con garantías todos los derechos, especialmente aquellos que permiten avanzar a la sociedad, como son el derecho de reunión, el derecho de manifestación, todos los derechos que están siendo conculcados por la ley Mordaza. Así que, insisto, a favor de la derogación, pero nosotros no vamos a quitar la Mordaza para retroceder a la ley Corcuera, a la ley de patada en la puerta del Partido Socialista. Queremos derogar la ley Mordaza para avanzar, y así lo haremos si sale admitido a trámite. Plantearemos una serie de enmiendas para garantizar y blindar los derechos que ya están reconocidos por nuestra Constitución, pero que deben ser blindados. Y, por último, les digo que la semana que viene, esto ha sido oída la Junta de Portavoces, acuerdo, la semana que viene se debatirá en el Pleno la creación de una comisión para investigar la financiación ilegal presunta del Partido Popular. Se lo relaciono con
con esta declaración que hacía hoy el sobrino del señor Fraga, en la que decía que los papeles de Bárcenas son los papeles de Génova. Creo que genera verdadera alarma social en nuestro país que haya una declaración como esta en la que se afirma pues bueno, algo que los tribunales también están investigando, y es que parece que el Partido Popular es un partido entero él investigado por ser una organización presuntamente para delinquir, para cometer actos de corrupción un día tras otro. Al final va a resultar que Casos Aislados va a ser el nuevo nombre del Partido Popular, que Casos Aislados va a ser el nuevo nombre de la sede de Génova, porque son todo casos aislados, pero todos ellos son presuntamente casos de corrupción y casos en los que se han llevado crudo en muchas ocasiones el dinero de los españoles y de las españolas. Por tanto, la semana que viene lo debatiremos. Pueden imaginar que nuestra apuesta ha sido una iniciativa, entre otros, nuestra, así que votaremos a favor. Y a partir de ahí, pues dispuesta a todo lo que quieran preguntar. Yo quería saber sobre la eutanasia. Si el PSOE ha anunciado que se va a abstener. Si hubieran votado a favor, hubiera salido adelante, porque Ciudadanos también se abstiene. Querría saber cuáles son los motivos que para usted están detrás de esa abstención del PSOE. Eso habría que preguntárselo al señor Hernando, que creo que acaba de comparecer aquí. A mí lo que sí me preocupa, y es lo que les destacaba, es que de nuevo el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos se alían en una triple alianza, en este caso, para impedir que se legisle sobre el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a poder vivir con dignidad y también a morir con dignidad. Y que ese freno de la triple alianza al avance de los derechos sociales, en nuestra opinión, debería acabar cuanto antes. No es propio de un país democrático del siglo XXI, que con un consenso social tan amplio como el que hay al respecto de esta cuestión y de otras muchas, el Parlamento suponga un freno para el avance en derechos civiles y en derechos políticos. ¿Qué tal, Aitor? ¿Qué tal? Buenos días. Quería preguntarle por la información que he publicado hoy ABC sobre el catálogo programa electoral del 26J. Bueno, quería saber si habían declarado ese gasto, si el Tribunal de Cuentas en su informe dice algo sobre que sea irregular, etcétera. Y luego quería también conocer el estado, minuto y resultado de las negociaciones en Cataluña. Gracias. Bien, gracias, Aitor. Ambos no son asuntos estrictamente parlamentarios, pero allá vamos. Al respecto de la noticia por la que preguntas, es muy sencillo. La noticia es simplemente falsa. Confunde los gastos electorales y los gastos propios de una campaña electoral con la actividad de la Fundación. En nuestro caso, además, sabéis que todo está en la página web con total transparencia, en el caso de la campaña electoral auditada por el Tribunal de Cuentas, y que lo pueden ustedes comprobar. La noticia es simplemente mentira. Insisto, hay una confusión que esperamos se pueda rectificar y se pueda aclarar entre la actividad que realiza la Fundación y los gastos electorales propios de una campaña electoral. Y respecto al minuto y resultado de las negociaciones en Cataluña, aunque tampoco es estrictamente parlamentario, pues bueno, están en proceso de diálogo. Yo soy optimista y desde el respeto absoluto a la autonomía de los actores catalanes para llegar a un acuerdo, pues bueno, soy optimista, pero permíteme que sea prudente también, porque además es algo que corresponde a los actores catalanes. De la iniciativa de la ley Mordaza que se lleva al Pleno esta tarde, se ha referido al texto socialista. Entiendo que el voto positivo también se extenderá al texto que presenta el PNV. ¿Y qué valoración tienen de la propuesta del PNV, que más bien es una modificación más que una derogación? Gracias. Vamos a votar a favor de que se tome en consideración, porque entendemos que lo importante es derogar de inmediato la ley Mordaza, porque es una ley que, dicen todos los organismos internacionales, está vulnerando derechos fundamentales y ha sido denunciado por compañeros suyos, por personas que han ido a movilizaciones, a manifestaciones, a ejercer su derecho de reunión y han sido multadas, incluso cuando estas eran comunicadas. En definitiva, derogación de forma inmediata, y luego hay un proceso para hacer enmiendas. Entonces, en ese sentido, sin entrar al detalle del texto del Partido Nacionalista Vasco, del Partido Socialista, les decía en qué sentido irán nuestras enmiendas, que van en el sentido, o irán en el sentido, cuando se presenten,
de que la derogación de la ley Mordaza no implique una vuelta atrás a la ley de patada en la puerta del Partido Socialista y de que sea una derogación que nos permita ir hacia adelante en el reconocimiento y la garantía de los derechos civiles, de los derechos constitucionales, de los derechos fundamentales, que, insisto, en muchas ocasiones son los que hacen avanzar la historia y los que permiten mejorar la democracia, como el derecho de reunión, como el derecho de huelga, como el derecho de manifestación, y que deben ser más protegidos por la legislación vigente en nuestro país, de acuerdo, por otra parte, al texto constitucional vigente, además de a los derechos humanos. Buenos días. Buenos días, Elsa. Con respecto a esta información de ABC, me gustaría que nos dijera esos gastos. Dice que hay una confusión. Esos gastos que eran para la impresión del programa electoral de Podemos, ¿cómo explica que entonces se atribuyeran a la Fundación? ¿Por qué era objeto de la Fundación de Podemos? En otro orden de cosas, quería preguntarle si saben ya las peticiones de comparecencia que van a hacer en las comisiones de investigación que están en el horizonte, algunas ya aprobadas, otras en el horizonte. Y por último, esta mañana Manuela Carmena decía en una comparecencia pública respecto de Pablo Iglesias que no era su socio. Me gustaría que valorara esas palabras. Gracias. Bueno, pues empiezo por el final. Gracias, Elsa. Respecto a las palabras de Carmena, nosotros saben que siempre respetamos la labor de la alcaldesa y de su equipo, y creo que no me corresponde hacer ninguna valoración más allá de esto. Total respeto y respaldo a un ayuntamiento tan importante como este, que está llevando a cabo políticas de cambio sin duda mucho mejores para los madrileños y las madrileñas de las que estábamos acostumbrados con el Partido Popular de la señora Botella. Al respecto de la comisión, supongo que será la de Interior a la que te refieres, Elsa. Les adelanto algunas. Vamos a presentar hoy el plan de trabajo, entonces yo les adelanto algunas que vamos a proponer. Cómo quede el plan de trabajo definitivo es algo que se podrá ver esta tarde o a partir de los próximos días. Nosotros pediremos la comparecencia desde el periodista Eduardo Inda, al comisario Villarejo y Eugenio Pino, y también al exministro Fernández Díaz y al actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Pediremos estas, entre otras. Cómo quede el resultado de las negociaciones para establecer el plan de trabajo, pues se lo podrán informar pues mis compañeros, o Gloria Elizo o Xavi Domènech, cuando esté más avanzado. Pero bueno, les he destacado algunas que creemos que son de máxima importancia para esclarecer los hechos a los que se tiene que dedicar esa comisión. Y respecto a la pregunta de la noticia de ABC, les insisto, es que es mentira. No ha habido tal atribución de gastos a la Fundación, entonces es simplemente mentira. Se trata de una confusión. Por una parte están los gastos electorales, que están claros todos, no solamente en la página web, sino en disposición del Tribunal de Cuentas, y por otro, completamente diferente, está también publicado en la web la contabilidad que tiene que ver con la Fundación y las actividades que puede llevar a cabo la Fundación. Son dos cuestiones completamente diferentes y las dos perfectamente fiscalizadas y explicitadas en el portal de transparencia nuestro, y en el caso de los gastos electorales, como no puede ser de otra manera, en el Tribunal de Cuentas. No sé si ustedes esperaban que al menos el Partido Socialista sobre la eutanasia votara a favor de la toma en consideración. No sé si le ha sorprendido que ni tan siquiera se avengan a debatir y si usted lo siente como una derrota importante de su grupo parlamentario. Claro que nos sorprende porque, insisto, las propuestas que nosotros traemos, en este caso, son propuestas que la sociedad civil lleva muchos años trabajando. Son propuestas que no solamente han sido puestas en marcha en otros países, no solamente europeos, sino de todo el mundo, con total normalidad, sino que además cuentan con un amplio consenso social. Les hablaba del 84%, según las últimas encuestas, de ciudadanos y ciudadanas españoles que estarían a favor de la regulación de la eutanasia, pero es que, insisto, si desglosamos los datos por votantes de los partidos políticos, en casi todos los casos roza el 90% de apoyo.
Entonces, claro que nos sorprende que el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos se alíen para frenar el avance de un derecho tan importante como el derecho a morir dignamente, que está siendo ampliamente respaldado por la ciudadanía, y ahí están los datos de las encuestas para atestiguarlos. Creo, les vuelvo a repetir, que no es propio de un país democrático en el siglo XXI que el freno al avance de los derechos sociales sea el Parlamento. Creo que debería ser al revés, que el Parlamento podría constituirse también en un motor para el avance de los derechos sociales. Por eso nosotros traemos esta proposición y evidentemente, claro que nos sorprende que la Triple Alianza se alíe, no solamente para darle la investidura a Rajoy o para fijar un techo de gasto que condena a la precariedad a millones de españoles, sino también para frenar el avance de derechos como el derecho a morir dignamente. Yo creo que más bien tiene que ser leído en términos de victoria de la sociedad civil, que es capaz de traer ciertas demandas que son mayoritarias en la sociedad al Parlamento, incluso a pesar de que haya una Triple Alianza que trata de frenar el cambio. Hasta no hace tanto tiempo, las demandas de la sociedad civil, incluso siendo mayoritarias, tenían muchas dificultades para entrar en el Parlamento. Ahora lo tienen un poquito más fácil y creo que eso es, entre otras cosas, mérito de que la sociedad está cambiando y que ha decidido que en el Parlamento haya gente que está dispuesta a escuchar sus demandas. Y mi grupo confederal tiene esa responsabilidad. Unidos Podemos estará siempre escuchando las demandas ciudadanas. Para quien creo yo es una derrota, es para aquellos partidos de la Triple Alianza que tienen de nuevo que aliarse, Ciudadanos, Partido Socialista y Partido Popular, para frenar los cambios que España está reclamando. Hola, buenos días. Buenos días. Quería insistir en el tema del catálogo del programa electoral de IKEA, porque es que no me queda claro qué es exactamente lo que dicen que es falso de esa información, porque esta mañana Echenique, en una entrevista en radio, justificaba que se había hecho de esa forma, ¿no? Que se habían adjudicado algunos gastos a través de la Fundación porque había que hacerlo así. Creo que explicaba que era porque se trataba de merchandising y que al venderlo pues era la forma correcta de hacerlo. Entonces, no sé muy bien qué es exactamente lo que es falso, si niega que se hayan invertido fondos o sea, que se haya pagado parte del programa con fondos de la Fundación del Instituto 25M, o qué es lo que es falso y lo que no. Claro, digo que la información es falsa porque no es cierto que se hayan utilizado fondos diferentes a los de campañas electorales para el objetivo de la campaña electoral. Les detallo un poco más. Cuando decidimos sacar el programa en la campaña electoral, esos gastos están en la campaña electoral y ustedes pueden verlos en la página web de Transparencia. El Tribunal de Cuentas también puede verlo así. Es decir, hay unos programas que se imprimen y que se distribuyen como parte de la campaña electoral y que figuran, por tanto, como parte de la contabilidad de la campaña electoral. E insisto, ustedes pueden comprobar esto, tanto el Tribunal de Cuentas, porque tiene las cuentas, como ustedes en la página de Transparencia. Debido al éxito que tiene este catálogo, la Fundación decide imprimir otras copias que nada tienen que ver con la campaña electoral y que están puestas a la venta, igual que otros muchos productos de merchandising, que no tengo el detalle de cuáles son, pero que pueden ustedes consultar en la página web de la Fundación, y que no tiene nada que ver con la campaña electoral y forma parte de la actividad que puede realizar la Fundación. Por eso les digo que la noticia es falsa, porque es que confunde lo que tiene que ver con gastos electorales con lo que tiene que ver con la actividad mercantil, en este caso, de la Fundación, que es una confusión que esperamos que se aclare y que ustedes pueden comprobar esto si leen al detalle y ven al detalle lo que tiene que ver con gastos de la campaña y lo que tiene que ver con los gastos de la Fundación, que en ambos casos está todo publicado en nuestro portal de Transparencia, y además en el caso de los gastos electorales, insisto, en el Tribunal de Cuentas. Yo quería insistir otra vez en el asunto de la noticia del ABC. Cuando usted dice que estos gastos han sido fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, entiendo que se refiere a que esa información ha sido trasladada al Tribunal de Cuentas, pero el Tribunal de Cuentas todavía no se ha pronunciado sobre las cuentas del 26J. Mi pregunta es, dado que el asunto se presta, ¿no?, la ley es un poco difusa con respecto a qué hacer con esos gastos, ¿se plantean ustedes hacer una consulta al Tribunal de Cuentas para, en fin, zanjar de una vez por todas si esto es algo irregular o cumple efectivamente como ustedes sostienen la ley? Se podría hacer una consulta si existiese algún tipo de duda, pero es que la cosa está meridianamente clara y les vuelvo a repetir, los gastos electorales están
efectivamente contabilizados como tal, puestos a disposición del conjunto de la ciudadanía en nuestra página web y, como bien decías, Mariela, en disposición del Tribunal de Cuentas, aunque falte que emita su valoración, y la actividad de la Fundación, toda ella, incluida la actividad mercantil de la Fundación, tiene otro sentido completamente diferente, puesto que no tiene nada que ver con los gastos electorales, porque eso así lo exige la ley de financiación de partidos, la ley de financiación de campañas, etcétera. Entonces, va por otro lado completamente diferente. Entonces, insisto, es una noticia falsa que confunde dos cosas que no tienen ninguna relación, como debe ser, por otra parte. Buenas tardes, portavoz. Yo quería preguntarle, entonces, ¿Podemos, cuando distribuye y vende ese catálogo de IKEA a través de la Fundación Instituto 25M, considera que es un catálogo de merchandising o el programa electoral de Unidos Podemos para esas elecciones? Porque entiendo que ahí está la distinción y por eso hay una parte que va a gastos electorales y otra parte en que el partido lo considera merchandising, ¿no? Entiendo. Ustedes saben que los programas electorales, en nuestro caso, los hacemos públicos por todos los formatos posibles, incluida la página web en la que cualquiera de forma totalmente sencilla, si tiene acceso a Internet y cuando quiera, puede consultarlos. Eso es lo que tiene que ver con una campaña electoral, que una formación política, en este caso en alianza con otras formaciones, se presenta a un proceso electoral, presenta un programa electoral que se da a conocer a la ciudadanía a través de distintos formatos y todos ellos, creo yo, válidos. Que luego la Fundación, en este caso nuestra Fundación, la Fundación de Podemos, decida comercializar o tener un producto como parte de su actividad mercantil, que es una forma específica de mostrar nuestro programa y que tiene más cosas además de eso, porque tiene otros valores, las fotografías, etcétera, pues es algo evidentemente perfectamente lícito e, insisto, completamente separado, que es lo que la noticia lleva a confusión, completamente separado de lo que tiene que ver con nuestra actividad como parte de la campaña electoral. Solamente una cuestión de detalle sobre este aspecto. Entonces, la decisión de venderlo como merchandising en la Fundación, ¿la toma la Fundación o la toma la ejecutiva del partido? Pues esa decisión la toma la Fundación para decidir comercializar un producto, igual que la ejecutiva de Podemos toma las decisiones que tienen que ver con, bueno, saben ustedes, la ejecutiva de Podemos con un comité de campaña que presentamos, por cierto, toma las decisiones relativas a la campaña electoral. Se lo preguntaba porque, como era un contenido electoral, no sabía si la decisión la tomaba el comité electoral, o sea, el comité de campaña, la ejecutiva del partido o la Fundación. Era por clarificar quién tomaba la decisión. ¿Cómo va a tomar un comité de campaña electoral o una ejecutiva de un partido una decisión que tiene que ver con la Fundación? ¿Estamos? No. Hola, portavoz, aprovechando lo de Mariano Rajoy, exactamente qué responsabilidades les atribuyen para pedir su comparecencia en el marco de esa comisión y, por otro lado, si nos podría explicar un poquito las conclusiones a las que llegaron en la reunión del sábado, que no trascendió ninguna y como no ha habido ejecutiva, pues lo pregunto aquí. Gracias. Respecto a la comparecencia del actual presidente de Gobierno, entendemos que como jefe de ese gabinete o Consejo de Ministros en el que estaba el señor Fernández Díaz y como la comisión versa sobre las posibles actividades partidistas o uso partidista del Ministerio del Interior, pues Mariano Rajoy, como máximo responsable, en tanto que presidente de Gobierno, también entonces debe rendir cuentas y debe explicar ante la comisión si esto ha sido así o no, y todos los extremos que los grupos parlamentarios quieran preguntarle si es que realmente es aceptada nuestra propuesta de que el presidente comparezca. La otra pregunta, que tiene que ver con las conclusiones del sábado, tuvimos una reunión muy productiva en la que Rubén nos hizo una exposición excelente al respecto de cuál ha sido su investigación en todos estos años y cuál es actualmente, pues digamos, el mapa de la trama, y a partir de ahí estuvimos en un diálogo que no se cierra y que seguirá adelante y en el que seguirán trabajando todos los miembros de este Pensar el Gobierno, ¿no?, de este espacio, y también otras personas a las que se le puedan encargar tareas al respecto de cómo desarticular la trama. En ese sentido hablábamos de cuáles son los espacios dentro de la Administración
en los que tradicionalmente la trama se ha apoyado para construir su red de relaciones de poder, también poniendo en valor el trabajo de casi 3 millones de empleados públicos y empleadas públicas en este país, que hacen un trabajo encomiable de defensa patriótica de nuestro país, de sus servicios fundamentales, de la salud, de la educación, de la contratación pública, en todos los niveles de la Administración del Estado, y que nosotros creemos que debemos respetar, debemos admirar y debemos promover que su trabajo se ponga en valor frente a las actitudes de la trama que tratan de parasitar la Administración pública en nuestro país. Resulta que hay más de 3 millones de empleados y empleadas públicas que están sacando este país adelante a pesar de los recortes, a pesar de las dificultades que esa trama impone, a pesar de las presiones, y hemos visto en las noticias en las últimas semanas presiones a fiscales por ejercer su labor de lucha contra la corrupción. Pues bueno, cómo buscar también esas formas de apoyar a esos millones de empleados y empleadas públicas en su labor de sacar adelante este país y en su labor de construir y garantizar la democracia a pesar de las presiones y a pesar de las malas artes de la trama, ¿no? Sobre esto, saber si le preguntaba la semana pasada y saber si ya, no sé, después de esta reunión, si han empezado a preparar alguna iniciativa relacionada con esa persecución de la trama que están haciendo para traer aquí al Congreso. Cuando tengamos alguna novedad al respecto, serán los primeros en saberlo. De momento estamos trabajando, saben que es uno de los ejes de trabajo fundamentales para nosotros, y nos lo vamos a tomar con rigor, sin prisa pero sin pausa, y con mucho rigor para poder sacar adelante propuestas serias, propuestas firmes. Muchas de ellas ya las conocen, es decir, la prohibición de las puertas giratorias, la justicia independiente, son elementos programáticos, incluso que hemos traído en forma de PLs o PNLs en otros momentos. Pero cuando tomemos alguna iniciativa concreta, pues se lo diremos. Estamos trabajando en ello, pero no voy a desvelarlo todo justo hoy en esta rueda de prensa. ¿Ya? Vale, gracias.